¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con la historia que quedó pendiente la semana antepasada. Recuerden que íbamos a hablar de dos canciones, finalmente no hubo tiempo, hablamos solamente de una de ellas. Y hoy día vamos a entonces escuchar la historia del tema O Come All Ye Faithful. En español, venid fieles todos o venid todos fieles. Así que quédense conmigo para conocer la historia. Esto es Canciones e Historias. Y en los siguientes minutos les contaré lo que he venido leyendo en diversos libros que cuentan los orígenes de algunas de las canciones más conocidas en el ambiente cristiano evangélico. Los invito a quedarse conmigo a escuchar y para que conozcan un poco más la historia de la canción de esta semana. O Come All Ye Faithful, himno navideño súper conocido. Ha sido cantado en iglesias de todas las denominaciones por cerca de 200 años y en las iglesias católicas por casi 300 años. Ha sido grabado cientos de veces por muchísimos grupos y cantantes, tanto seculares como cristianos, en todos los arreglos que se puedan imaginar. Y ha sido traducido a más de 150 idiomas. Se ha utilizado en miles de cantatas y producciones musicales y algunos críticos musicales la han denominado como el villancico más grande jamás compuesto o escrito. Sin embargo, no se conoció exactamente quién era el autor de esta canción hasta un poco después de la Segunda Guerra Mundial. Por cientos de años se pensó que esta canción había sido escrita por un clérigo desconocido de la Edad Media o quizás de mucho antes. Se decía que era un tal San Buenaventura el que había escrito la letra. Algunos otros le otorgaban la autoría de esta canción a un portugués, pero fue un tal Maurice Frost quien, luego de haber hecho varias indagaciones y estudios, llegó a descubrir realmente que el autor de esta canción se llamaba John Francis Waite, quien fue un cura inglés. Vamos a escuchar entonces un poco sobre John Francis Waite, el autor de esta hermosa canción. John Francis Waite vivía en Inglaterra cuando se desarrollaba en ese tiempo una guerra entre iglesias, entre la iglesia anglicana y la iglesia católica. No sé si recuerdan que les mencioné hace un par de semanas que la iglesia anglicana se separó de la iglesia católica, más que nada por un capricho del rey Enrique VIII, quien deseaba casarse por no sé qué vez, porque se casó 6 veces creo. Y como la iglesia católica no le quería aceptar el divorcio, entonces él simplemente se separó de la iglesia católica, formó la propia iglesia de Inglaterra y le puso la iglesia anglicana. Entonces corría el año más o menos de 1745 y se desarrollaba una guerra entre iglesias aquí en Inglaterra, y entonces los católicos eran amenazados y eran bulleados, por ponerlo en palabras de esta época. Así que empezaron ellos a reunirse escondidas, se reunían en sótanos. El tema era que ya no podían estar tranquilos. Así que hubo un gran éxodo de feligresía católica de Inglaterra hacia otros países. Y muchos se fueron a Francia. Uno de ellos fue justamente John Francis Waite. Él huyó a Francia junto con miles de otros católicos practicantes de esa época. Cuando estuvo en Francia, John Waite, como él era una persona bastante educada, instruida en temas de caligrafía y de música sobre todo, entonces se le dio una tarea que era de recopilar toda la información musical que se había perdido prácticamente al huir de Inglaterra a Francia. Entonces él tenía que indagar, buscar entre todas las fuentes históricas para poder así formar un nuevo cancionero, por así decirlo, para las futuras generaciones, de manera que no se perdiera toda esa historia musical que había en Inglaterra y que ellos habían dejado al salir corriendo hacia otros países. Entonces, durante muchos años, John Waite se dedicó a esta noble tarea que él le puso mucho empeño y obviamente le gustaba mucho, ya que él era músico y bueno, también, como le dije, era un calígrafo muy bueno, así que él podía transcribir con mucha claridad, con mucha exactitud la música.
John Wayne no solamente hizo este trabajo de transcripción de música, de copiar, de recopilar, sino que él también se inspiró para escribir su propia música, nuevas canciones, nuevos himnos, que él, como era católico, y ustedes sabrán que los católicos siempre durante muchos años se manejaban solamente en el idioma latín para las misas y qué sé yo, los libros que leían, todo era en latín. Así que él escribió todos sus himnos, sus canciones en latín, que era el idioma que le era más familiar, a pesar que él era inglés y vivía en Francia. Pero el latín era el idioma con el cual trabajaba. Así que él escribió la letra de lo que más adelante sería conocido como el himno de O Come All Ye Faithful. Obviamente al escribirlo en latín le puso por título Adeste Fideles, que significaría algo así como juntos o fieles juntos, juntos los fieles, algo así. Esto fue en el año 1750, donde solamente hizo la música en ese año, pero algunos años después él ya escribió la letra que se acoplaría a la música y ya llegaría a ser entonces la canción tal como la conocemos ahora, Adeste Fideles completa o Come All Ye Faithful en inglés. Todavía no se conocía en inglés en ese momento, solamente en latín. Él publicó su obra en un libro que él mismo hizo de sus canciones llamado Cantus Diversi o Cantos Diversos, si lo decimos en español. Y la canción entonces se publicó allí y estuvo a la disposición de toda la gente. Sin embargo, a pesar de que él había publicado hasta en 2 ocasiones esta canción, Adeste Fideles, tanto letra como música, sin embargo, en algún momento del tiempo, no se sabe cómo, como que quedó en el olvido la autoría de John Waite. John Waite murió el 16 de agosto de 1786, cuando tenía 75 años de edad. Y más o menos por esa época ya los católicos comenzaron a regresar a su país de origen, a Inglaterra en este caso, y llevaron consigo obviamente todo el trabajo que John Waite había hecho durante su tiempo en Francia, entre ellas la canción que él había escrito de Adeste Fideles. Cuando ya estuvieron en Inglaterra, ellos, los católicos, siguieron cantando esa canción en sus misas, en sus reuniones, y un tiempo después un ministro anglicano, por decir así, de la competencia, en el año 1841, este ministro tenía el nombre de Frederick Oakeley. Él escuchó la canción, le gustó mucho, así que la tradujo del latín al inglés. Al comienzo el título que él le puso al inglés fue Ye Faithful Approach Ye, que significaría ustedes fieles acérquense. Parece que ese título como que no pegó mucho con la gente en las congregaciones donde él estaba, así que la canción un poco como que quedó de lado, no se le tomó mucho en cuenta. Después de algunos años, en 1845, ese mismo Frederick Oakeley se pasó de las filas del anglicanismo al catolicismo, y una vez que también hubo perfeccionado mejor su latín, volvió a hacer una nueva traducción de la canción Adeste Fideles, y esta vez sí ya fue con el título que le conocemos hoy en día en inglés, ¿no? O Come All Ye Faithful, venid todos fieles. La historia de cómo se llegó a pensar que esta canción le pertenecía a otras personas es un poco vaga, difusa, no se sabe exactamente. O sea, algunos piensan que se llegó a pensar que esta canción pertenecía al tal San Buenaventura, porque John Waite había trabajado durante muchos años al recopilar la música en obras de este mismo San Buenaventura, y entonces aparentemente John Waite se había como inspirado un poco en la obra de este señor, de este personaje, para componer la canción O Come All Ye Faithful o Adeste Fideles. Así que de repente por allí como que hubo una confusión y se pensó que la canción le pertenecía a este tal San Buenaventura. Para complicar más las cosas, en el año 1860 esta canción es presentada por primera vez en la Embajada de Portugal en Inglaterra, y el que fue el organista en ese momento de la presentación, un tal Vincent Novello, informa a la audiencia que estaba escuchando en ese momento que la canción o la melodía era original de un tal John Redding. ¿Quién era John Redding? No sabemos. Y entonces se le otorgó la autoría de la melodía a este John Redding, y entonces se
empezó a publicar incluso la música de esta forma, ¿no? Como John Redding como autor de la música, y la letra se le atribuía a un portugués desconocido. Entonces a la canción incluso se le empezó a conocer con el nombre de El Himno Portugués, ya que música de John Redding, letra de un portugués desconocido, totalmente jalado de los pelos. Pero bueno, así fue como se empezó a perder el verdadero origen de la canción, escrita por John Waite. En Norteamérica la canción llegó antes del año 1900, y empezó a hacerse muy popular en las iglesias cristianas, empezó a cantarse. En el año 1905 fue grabada por primera vez por un cuarteto, el Peerless Quartet, y vendieron miles de copias del disco que hicieron, ¿no? Llegó incluso al número 7 en las listas del National Hit Parade allá en los Estados Unidos. En 1915 volvió a ser grabada, esta vez por un tenor irlandés muy conocido de ese tiempo llamado John McCormack, y él llevó la canción al número 2 de las listas, así que llegó a ser bastante popular la canción. La canción permaneció como una favorita de la época navideña hasta que llegó Bing Crosby con su famosa canción White Christmas, Blanca Navidad, que destronó a O Come All Ye Faithful como la favorita. Sin embargo, no perdió su popularidad, o sea, siempre se mantiene con un alto grado de popularidad la canción, pero obviamente a lo largo de los años ya han salido nuevas canciones que también han ocupado un lugar en el corazón y en las mentes de las personas. Fue alrededor de la época en que apareció esta canción White Christmas de Bing Crosby que Maurice Frost, quien mencioné al comienzo, empezó a develar el origen verdadero de la canción, ¿no? Él había hecho estudios y llegó a la conclusión de que el autor real y original de la canción O Come All Ye Faithful, Adeste Fideles, era John Francis Waite. Así que a partir de ese momento ya se le otorgó los créditos justos para John Waite como autor de la canción, tanto en música como en letra. El trabajo de John Waite es de resaltar porque, aunque él vivió en una época difícil, ya que estaba en medio de una guerra de ramas de iglesias cristianas, ¿no? Católica, anglicana, aún a pesar de haber tenido que salir de su país y irse a un país extranjero, sin embargo, él nunca perdió la fe y mantuvo siempre ese deseo de unidad entre los cristianos, sin importar de qué congregación o de qué rama del cristianismo es. Y solo alguien que creyera realmente en la santidad de Cristo podría haber escrito una canción de esta naturaleza, ¿no? Que llevara a todos los cristianos a un mismo lugar. ¿Y esto es a dónde? A los pies de Cristo a adorar. Así es entonces la historia de la canción O Come All Ye Faithful. Y se les he hecho corta, no quiero robarles mucho tiempo en este día previo a la Navidad, mañana 24, las vísperas 25 el lunes, pero hoy día quizás quieran ustedes conocer un poco de la historia de esta canción antes de entonarla quizás en sus iglesias este fin de semana. Dios les bendiga, les voy a dejar como siempre con una versión de la canción. Hay muchas versiones como siempre, si buscan en YouTube van a encontrar muchas, pero ya saben, le dan clic al recuadro que aparece aquí y vamos a escuchar una canción, o la canción mejor dicho, en la versión hecha por Andrew Rieu, este famoso violinista holandés creo que es, y pues una puesta en escena muy linda con un coro y una orquesta que realmente vale la pena escuchar, así que no se pierdan esta versión linda de Andrew Rieu. Bueno, conmigo Dios mediante será hasta el próximo año ya, porque la siguiente semana que no hacemos programa ya va a ser el 31 o 30 de diciembre, así que conmigo será hasta la primera semana de enero. Dios les bendiga, pasen una linda Navidad. Recuerden, la Navidad es para pensar en el nacimiento de Jesucristo, recordarlo y que no solamente se quedó como un niño, sino que llegó a ser un adulto, murió en una cruz por nosotros, resucitó, vive para siempre, nuestro Salvador. Dios les bendiga.